Están pasando en el mundo cosas muy importantes que quienes manejan los hilos y están empeñados en llevarnos a guerras quieren que no se conozcan. Porque si hablamos de esto, Pedro, la gente empieza a creer que puede haber algo más sobrenatural y más importante que está detrás de todo. Veréis que todo lo que nos va a contar es impresionante. Os va a encantar, os va a interesar muchísimo, porque a mí solamente me ha hecho una pequeña introducción y me ha dejado con los ojos como platos. Muchos de esos milagros que vamos a comentar resulta que han sido analizados por médicos forenses, llevando las muestras de lo que vamos a hablar a laboratorios independientes que no saben lo que reciben y dan un informe médico. A mí como científica me ha descolocado por completo. Y mira que tengo el listón alto, ¿eh? Por tanto tienes desde levitaciones de la hostia, delante de cientos de testigos y con unas cámaras de la época, 1999, grabando una Eucaristía. O sea, está grabando una misa con un montón de curas. Y ves que levita. Tienes después, y que por cierto, el arzobispo y los dos que le acompañan no se dan cuenta. Ves otras que directamente empiezan a sangrar. ¿Empiezan a sangrar? Sí, sí, o sea, imagínate, yo cojo una forma y la voy a dar en la comunión y de repente la hostia que tengo en la mano que te voy a dar delante de todo el mundo empieza a sangrar desde dentro, Pedro. ¿Sabe? Yo creo que todo el mundo sabe, aunque no vayan a comulgar, cómo es una forma. Y es mínima. Pero no solamente es que yo lo coja y te lo dé y delante de ti y de la gente que está esperando empieza a sangrar, sino que encima sangre humana. Bueno, pues aquí tienes algunas. Las que, como ves, no solo no se disuelven, sino que salen con sangre humana. Madre mía. Pero es que la sangre humana, o sea, esto está ante testigos. O sea, esto no quiere decir que lo cojamos aquí, yo lo meta, me lo lleve a mi casa, No. busque al primo que es AB positivo. Con que es el testigos, grupo con cámaras anotada. grabando. No, con todo. Y dentro de los ¿Y tipos... todas son tipo AB? Todas del tipo AB ¿Todas positivo. tipo B? Todas, en todo el mundo, Pedro. En todo Incluso el mundo. esas que dices de hace muchos siglos, que las analizan, ¿no? Y sí, todas del grupo AB. Mira, bueno, pues todo empieza en Lanciano en el siglo VIII. Tú fíjate lo lejos que nos vamos, que es a mí lo que me sorprende, que creo que es fascinante y que invita a la curiosidad, seas o no creyente. En el siglo VIII hay un monje que está oficiando una misa y el hombre no cree. Esto es muy habitual, es como diciendo, bueno, qué tontería, ¿no? El cuerpo, la sangre, y de repente la hostia se transforma en carne delante de él, pero es que el vino se transforma en 5 glóbulos de sangre que se conservan. Que se conservan. O sea, tú puedes ir al Lanciano y tú tienes un copón dentro del cual es transparente, tú ves los 5 glóbulos que encima pesan lo mismo. Cosa que a mí me han explicado médicos que es complicadísimo, por no decir que imposible. La forma se somete a análisis, claro, fíjate, desde el siglo VIII, con cadena de custodia perfecta, que esto es muy importante en historia y en arqueología. Cuando tú tienes una cadena de custodia que puedes demostrar que un objeto ha estado en un sitio, esto te da una veracidad de que eso es del siglo VIII. Porque si de repente te dicen, bueno, es que entre el siglo VIII y el siglo XV... Se perdió. Uy, se perdió. Y luego, uy, apareció aquí. Dices, me lo cojo con prudencia, ¿no? Pero en este caso tienes en el 8, en el 9, en el 10, al 20. Y en el siglo XX, en 1970 y después, un poco posteriormente, deciden hacerse unos análisis para ver qué hay de verdad, si eso, un gordo que se ve, que se dice que es la sangre, realmente es sangre, y si esa hostia realmente qué es, para que desde hace 1300 años, 1300, se venere como algo especial. Bueno, y ahora viene lo más grande de todo. ¿Qué dicen? Primero, que es tejido humano. Segundo, que es tejido de miocardio. Tercero, que es un tejido de una persona que estaba viva, no de cadáver. Qué fuerte. Cuarto, que es del grupo AB positivo. Y yo quiero recordar que la inmensa mayoría de los occidentales somos, y de la población, somos o 0 o A. La inmensa mayoría. Y luego somos positivo o negativo. Ya sabemos que los negativos son el 15% más o menos, depende de zonas, claro, y los positivos el 85%. Pero el grupo más abundante es el 0. El segundo más abundante es el A. El tercero es el B. Y el menos abundante del mundo, que depende de zonas, está entre el 3 y el 5% de la población mundial, es el AB. Es el grupo menos habitual. Quiero decir con esto que si yo quiero falsificar un milagro eucarístico en el siglo VIII, que no se saben los grupos sanguíneos, y con perdón, Pedro, yo te hago un corte y lo hago pasar, lo más probable, si quieres dime tu grupo sanguíneo, el mío es 0. A negativo. A negativo. Eres A. Eres el otro grupo más habitual. ¿Te das cuenta? Si me lo haces a mí, saldría 0. Si se lo haces a cualquier compañero, es harto probable que sea o 0 o A. Sí, pero no AB. AB. Ítem más. La probabilidad es mínima. Mínima. Ítem más. ¿Qué probabilidad hay que cuando se hacen los estudios de la sábana santa sea AB positivo?
¿Qué probabilidad hay en que en un tejido, como es el pañolón de Oviedo, que está custodiado en Oviedo, que lo abrieron ante Alfonso VI, rey de León, y doña Urraca, y dijeron, mira, el pañolón de Oviedo, que es el sudario de Cristo, y sea del grupo AB positivo? Entonces tienes un objeto asociado con Cristo en Oviedo, AB positivo, que un rey del siglo XI pidió que abrieran para verlo. Tiene 1000 años, ¿vale? Con el grupo AB positivo. Tienes otro en Sabana Santa de Turín, AB positivo. Te vas al Lanciano, se pide el análisis y sale AB positivo. Y sale tejido cardíaco, sin conservantes, con proteínas sanguíneas de carne fresca, sale intacto el tejido de miocardio y encima con los minerales en rangos cercanos a la sangre humana seca normal, con el magnesio, el calcio. Sí, y encima que poco menos que, que hubiera sido de ayer. Totalmente, esa carne, Pedro. Totalmente fresca. Totalmente. Entonces, estás viendo que dices, ¿aquí qué está pasando? ¿Te das cuenta por qué me llamó la atención? Hombre. Porque dije, esto es impresionante. O sea, ¿ante qué estamos? AB positivo, tejido de miocardio, es decir, tejido de corazón humano, y además de una persona que estaba viva y con proteínas y todo de persona viva. Porque claro, luego tú dices, bueno, vale, yo quiero hacer una falsificación en toda regla, venga. Trozo de corazón de cerdo, por decir algo. Por ejemplo. O venga, trae un cadáver, venga, fulano, tráeme un cadáver, que vamos a cogerle aquí un cacho de corazón. Volvemos a lo mismo, probabilidad de que sea AB positivo, probabilidad de que tal. Entonces, estamos ante algo que desde una perspectiva estadístico-matemática es de una improbabilidad tan alta que vamos añadiendo ceros y ceros y ceros y ceros a todo esto. Pero es que fíjate, Buenos Aires, estamos ya en los años 90, ¿no? Pues en Buenos Aires ocurre otro milagro, asociado con la aparición de sangre y sobre todo también con ese punto de decir, ostras, ¿esto qué es? ¿Aquí qué ha pasado? O sea, una hostia se ha convertido en sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué es carne? ¿Qué es? O sea, dice, ostras, un milagro eucarístico. Investígalo, que me parece de 10, porque yo creo que la Iglesia tiene que ser muy valiente y hacer esas cosas. Claro. Esa investigación se encomienda al doctor Castañón. El doctor Castañón es un médico, es una persona experta en todos estos temas y los análisis son rigurosos y científicos. Es más, se lleva esa muestra a analizar a Estados Unidos, sin decir de dónde viene ni lo que es. Y tú sabes que un laboratorio recibe una muestra, a ver, muestra, pum, pam, pim, pum, toma, análisis. Y tú dices, a ver, abro sobre... Ostras, resultado. O sea, que más limpio no puede ser. ¿Por qué? Porque en todo esto interesa mucho la limpieza del proceso. Interesa la cadena de custodia, interesa la limpieza del proceso. Y eso es lo que te lleva a que se considere algo un milagro eucarístico. Porque si me quieres buscar las vueltas, no me las puedes buscar. ¿Qué me vas a decir? ¿Que la cadena de custodia está mal? No, te demuestro que está bien. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el laboratorio no es independiente? Toma, independiente. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el resultado no es este? Toma, analízalo tú. ¿Entiendes? Entonces, eso lo vuelve mucho más potente. Claro. Vale. ¿Qué encuentra Castañón? Pues asústate, tejido de corazón humano, de grupo AB positivo, igual que en Lanciano, 1300 años atrás, pero es que a mayores tiene glóbulos blancos vivos integrados, lo cual quiere decir que la persona de la que procede ese fragmento de miocardio del ventrículo izquierdo, que es lo mismo que en todos los demás, está viva y sufriendo un gran estrés en ese momento. ¿Qué te parece? Siempre es tejido de corazón, siempre es de zona de miocardio, siempre es zona de ventrículo izquierdo y a partir de ahora, que ya empiezan a mejorar los sistemas de análisis. Y estresado, por así decirlo, que está sufriendo mucho. Y sufriendo. Y de alguien vivo. Qué barbaridad. O sea, que en ese momento que tú lo analizas es como si nos sacan a nosotros la sangre, nos ha metido un susto con esto que está pasando de Irán e Israel y dices, qué estrés tengo, pum. Imagínate que nos sacaran una muestra de corazón, saldríamos de una persona un poquito estresada, pero tú imagínate el estrés para que quede a ese nivel. ¿Qué estrés es asociable? Al de una persona que está agonizando. Y con glóbulos vivos, glóbulos blancos vivos. Es que estamos hablando de palabras mayores. Pero esto no, ni siquiera lo he oído mencionar en ningún sitio, nada. No, porque están pasando en el mundo cosas muy importantes que quienes manejan los hilos y están empeñados en llevarnos a guerras quieren que no se conozcan. Porque si hablamos de esto, Pedro, la gente empieza a creer que puede haber algo más sobrenatural y más importante que está detrás de todo. La gente puede empezar a ver que hay otra realidad maravillosa. La gente puede empezar a tener esperanza. La gente puede empezar a decir, ostras, pues si en un sitio en Italia, en el siglo VIII, resulta que un cura tal y lo analizan en 1970 y sale esto, en Buenos Aires pasa esto, en otros sitios que vamos a ver, en Tixtla, en México pasa esto, y todo eso tiene lo mismo, se me ponen los pelos de punta pensando de qué estamos hablando, de qué sobrenaturalidad estamos hablando. Perderían poder los poderosos. Voilà.